Aparece un primer plano de un ojo. Lentamente va apareciendo una esfera difusa. Se acerca hasta quedar muy definida una parte de la superficie del planeta Tierra flotando en el espacio. Aparece la frase: hacia un amanecer universal. Conectados en la diversidad, un mundo por descubrir, mayores, baja visión, tecnología para unir. Ciegos en el mundo. Buenos días, hoy es un día un poco especial, ya es la segunda entrevista que hacemos en el día de hoy y en este momento estamos esperando quizá a que vengan unas cañitas, que va siendo la hora, y tenemos a Raúl Antequera. Buenos días, Raúl. Buenos días, Bernabé. Pues nada, el micrófono es tuyo para la revista Punto Cero, como cada jueves, todo lo que nos quieras contar, desde tu infancia hasta la actualidad. Bueno, sí. Esperemos que no se haga muy largo. Muchas gracias por contar conmigo. Yo empecé a estudiar piano a los 7 años con musicografía Braille, cosa que me proporcionó más adelante una profesión y poderme matricular en conservatorios, etcétera. Al principio estuve con profesores ciegos, lo cual me ofreció un camino, digamos, único, en el que no había alternativa al cómo hacíamos las cosas los ciegos. O sea, no había pentagramas, no había símbolos que nos causaran perturbación, ¿no? O sea, los profesores en el colegio de la ONCE había muchos músicos ciegos y entonces yo aprendí la profesión sin ningún tipo de distracción, y cuando ya dejé el colegio de la ONCE y fui a estudiar fuera, pues yo ya tenía mi método de lectura de partituras, de memorización. Hablo de memorización porque los ciegos empezamos desde el principio aprendiendo la partitura, en tanto que las personas visuales terminan aprendiéndola de memoria. Es un método muy diferente a todos los niveles, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya cuando voy con profesores videntes ya a academias, conservatorios, clases magistrales, etcétera, pues yo ya voy con mi propio método de musicografía Braille. Enseguida, o casi desde el principio, yo me di cuenta que estoy haciendo música para componer, no para interpretar, pero de alguna manera, para pasar curso a curso, pues tengo que aprender a interpretar. Todos los años de música, la carrera de piano es larguísima, la mía duró entre 15 y 17 años, hay personas que les dura más incluso. Entonces tuve que aprender a interpretar y aprender a lo que es la música de repertorio, pero más o menos hacia la mitad de grado medio yo ya empecé a componer a mi manera natural. Y en esa época a mí ya me estaba bajando el rostro visual bastante. De pequeñito veía un poquito, de hecho me afilié a la ONCE con 5 años, pero ya pues con 20 ya no apenas veía, y entonces empecé a buscar en el piano. Además tenía en esa época un piano de cola para estudiar, y entonces bueno, pero era todo un universo sonoro brutal. O sea, eran unos viajes sonoros impresionantes, de volumen, de texturas, de horizontes. O sea, usar el piano como no sé cómo decirlo, como algo multidimensional, ¿no? Y empecé a componer para sentirme bien. O sea, como cuando éramos pequeños y hacíamos barro o arcilla o tal para disfrutar, pues igual. En ese momento, primero de manera lúdica, empiezo a componer, empiezo a dejarme llevar, a escuchar, y me di cuenta que cuando escucho profundizo cada vez más en el silencio, y con el tiempo, así dejándome rodar por el piano, con sonoridades, haciendo arpegios muy locos, con mucho pedal, pues me di cuenta que es una meditación, que es una disciplina que yo estoy haciendo como meditación, pues para
pues para sentirme bien ante la situación de la nueva ya ceguera pues ya sobrevenida, ¿no? Y poco a poco lo empiezo a enseñar de forma muy sencilla, o sea, empiezo a las personas que vienen, empiezo a dar clase de piano, pero en vez de dar clase de repertorio con partitura, me piden pues personas que no quieren partituras, que han tenido experiencia difícil en el conservatorio, por los sistemas muy antiguos, por esa época de enseñanza, estamos hablando de, pues del año 2000 más o menos, y entonces empiezo a hacer música con ojos cerrados. O sea, la gente que viene, yo le digo, cierra los ojos, vamos a hacer esto, que es lo que yo hacía, y empecé a enseñarlo digamos, a permitir que ocurriera. Pero es lo que me di cuenta, que era una cosa tan natural, esa manera de tocar era tan natural, que era solo permitir que ocurriera. Después lo escribí en un libro para dejarlo más o menos fijado y empecé a grabar ya discos para, ya como compositor, a la vez que crear esta música para el bienestar, para pues música para emocionalmente pues calmar tensiones y entrar en estados más profundos de conciencia, ¿no? Más allá de la razón. Una de las músicas que os quiero mostrar es Cuento del bosque inmanente, que es una obra pues muy emotiva, muy sencilla, muy dulce, y que ha acompañado en los conciertos, pues lo he tocado siempre, pues es una obra que al público le entra muy bien y crea mucha dulzura. Raúl Tais, Cuento del bosque inmanente, piano música cuántica.
Me conecta con una parte de cuando yo era pequeño en el colegio. Recuerdo que hicimos yo creo que un piloto, un experimento de expresión corporal con Julián Villalobos, en el que simulábamos recorridos, territorios, densidades, texturas, y los alumnos, los niños, nos teníamos que meter en esa imaginación, ¿no? Bueno, pues mi música funciona de esa manera, metiéndonos en una imaginación a través de lo que la música, de que la vida misma nos trae. Y la vida desde la ceguera, bueno, pues está llena de texturas, de densidades, de ecos, de pisadas, de tonos de voz, ¿no? Y es con los que jugábamos en esa época, con voces, con palmadas, con referencias, con distancias, ¿no? Bueno, pues de esa manera es como está hecha mi música. Actualmente doy clase desde hace ya varios años en la Delegación Territorial de Madrid a alumnos mayores. Vienen a estudiar piano, la mayoría quieren aprender musicografía braille, o sea que enseñamos braille musical, que tiene muy poco que ver con el braille textual, pero hay mucha gente muy aguerrida, con mucho pundonor, que con 50, 60 o 70 años se meten a aprender braille musical. Cada alumno es un mundo, no hay un alumno tipo, no tenemos un alumno homologable a otro siquiera, porque cada uno tiene una profundidad, una velocidad de aprendizaje, cada uno ha perdido en la vista a una edad, hay personas que durante el mismo curso que hacemos pierden la vista. O sea que al fin y al cabo la clase de piano se vuelve a convertir en una terapia. En una terapia, pero no una terapia al uso, sino un espacio multidisciplinar donde cada persona se muestra como es, a través del arte, a través de la música, y muestra sus debilidades y sus fortalezas, sus recursos y sus carencias, y todo es abrazado, todo es aceptado, no juzgamos ni cómo debe ser ni cómo no. Nos metemos a tumba abierta a la realidad de dónde estamos, incluido yo, que soy el primero, que para poder apoyar a la persona, pues nos metemos al sitio desde el cual puede tocar. Muchas veces dice, pero ¿cómo estás tocando el piano si acabas de empezar hace 2 meses? Y ya están grabando, nos mandamos los audios de WhatsApp, unos a otros, a los familiares, a los amigos, y bueno, pues es realmente impresionante que empecemos, nada más empezar a tocar, estamos tocando a Johann Sebastian Bach, estamos tocando a Beethoven, a Burmuller, etcétera. ¿Tienes algún alumno especial que pueda destacar con algún problema, además de la ceguera? Que se haya metido fuerte en el tema de la música. Hombre. En clase vienen personas con diversidades funcionales, sensoriales. Por ejemplo, hubo una señora que estuvo conmigo 4 o 5 años con una sordera total y un pequeñísimo resto visual, y aunque ella no lo oía, el imitar los gestos, las posiciones y las dinámicas hacía que hiciera una música hermosísima, y ella no la oía, pero sin embargo, mediante la vibración del piano y mediante su propia emotividad y su entusiasmo, pues entraba en un mundo sonoro de una hermosura tremenda. Actualmente, y bueno, a lo largo del tiempo ha habido diferentes personas, por ejemplo, que tienen una sordera prácticamente total, y con esa sordera, si bien no son grandes seguidores de los ejercicios, porque los interpretan libremente, pero conectan a través de lo intuitivo, de lo visceral, con una música de una fuerza enorme. Este señor también es mayor, tiene 68 años y toca de una manera realmente inusitada, eso es algo brutal. Súper interesante, la verdad, ¿Perdón? Súper interesante, la verdad. Sí. Y además es que ellos son interesantes en sí mismos, porque son personas normalmente bajo los números de quiénes somos, DNIs, etcétera, se esconden experiencias de vida enormes. Y a piano no viene cualquiera, porque sabe que todo el mundo sabemos que estudiar piano
es algo fuerte. De hecho, ellos tienen que estudiar piano todos los días. Y ellos me dicen, esta semana no he podido estudiar todos los días. Y sabemos que la clase va a ser más difícil. Ajá. O sea, hay personas que estudian 3 horas diarias. Y no porque yo se lo diga, sino porque es la manera que ellos tienen de saber que lo que ellos se han propuesto tocar, porque me lo han pedido. O sea, una persona me dice, hoy quiero tocar este nocturno de Chopin, quiero tocar esta sonata de Beethoven, ¿la puedo tocar? Bueno, pues de esta manera sí la puedes tocar. Date cuenta que hay personas que a lo largo de la vida han tocado el piano siempre. De hecho, hay una que tiene, ahora mismo tengo una que hizo la carrera de piano de jovencita, después perdió la vista, y como ella he tenido 2 o 3 más, ¿no? Entonces me echan un reciclaje, un acompañamiento, tenemos muchas veces problemas de autoestima, entonces tenemos que apretar fuerte para que el árbol siga recto, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso pues nos hace tener que estudiar mucho, damos clases con mucha intensidad, con mucha profundidad, se establece una relación muy personal entre cada alumno y yo. Entonces, bueno, pues son relaciones de amistad realmente, en el que además ellos son mayores que yo, la mayoría, salvo un par de ellos. ¿Qué les voy a enseñar yo en la vida a estas personas, no? Que además que han salido adelante en la vida, en sus avatares, con la ceguera, con familias, con trabajos, con de todo, ¿no? Entonces, todo el que viene, yo ya cuento que es un guerrero. Oye, una pregunta, Raúl, ¿qué dificultades, si es que ves alguna, fuera a niños o gente afiliados que quieren estudiar, personas con deficiencia visual que estén estudiando en conservatorios o en academias musicales, el tema de la musicografía braille? ¿Estamos puntualmente para poder responder ante la posible demanda de este tipo de alumnos? Vamos a ver, porque este tema es un poco delicado, porque la ONCE transcribe muchísimas partituras a demanda, a petición, pero realmente no sabemos si cuando llegan esas partituras son interpretables por un niño, un alumno, una alumna de 10 años, de 9, de 11, no lo sabemos. No sabemos cómo están los profesores. Yo en distintas conferencias sobre la musicografía y el método que llevamos de estudiar, han venido profesores muy angustiados diciendo que no saben cómo enseñar, sobre todo la musicografía. El resto sí, el resto más o menos, con más o menos esfuerzo, y siempre personas muy comprometidas. Pero en los conservatorios el nivel del profesorado es vocacional, si no es muy difícil, ¿no? Pero con la musicografía realmente los profesores se angustian mucho y las familias también. La musicografía braille es un sistema muy intrincado. Realmente son 4 volúmenes de signos y signos. Yo, por ejemplo, para simplificarlo, en mi canal de YouTube he puesto tutoriales muy breves de 1 a 3 minutos, donde está lo básico para abordar una partitura. Ahora mismo tengo 16 tutoriales de lo básico y por puntos, y no para videntes, para ciegos. O sea, por ejemplo, los signos de octava están en el cajetín, los puntos de la derecha, 4, 5, 6, y son combinaciones de esos puntos, tal. Y lo voy describiendo para ciegos, porque el problema está en que hay mucha gente intermediaria entre el ciego y su disciplina. Entonces hay manuales y tal, y usted enséñelo así, enséñeselo al ciego. No, el ciego con que le enseñe lo básico, después ya, si tiene material debidamente adaptado, se abre a ello. Pero tiene que tener por ejemplo, he dicho lo de las octavas, puede ser cualquier ejemplo, pero en relación a una partitura en tinta, nosotros llegamos con unos compases aprendidos a clase y vemos que las octavas nos hemos equivocado. Un sol arriba, un sol abajo, y este do en la cuarta octava es en la quinta, ¿dónde va? Bueno, pues ese tipo de cosas sí necesitamos a alguien que lo vea en tinta o haberlo aprendido muy bien. Entonces, bueno, pues a nivel de... O sea, son cosas que se pueden remediar, ¿no? Tanto los profesores de apoyo como poner un teléfono de consulta donde los niños puedan llamar a preguntar ese signo tan raro que han encontrado en la partitura y que el profesor no sabe lo que es. El profesor vidente no sabe lo que es. Entonces,
pues con un teléfono de consulta, con cosas así, se puede solucionar. Muy bien, pues súper interesante. No sé si tienes algo más que decir. Sí, yo tengo una pregunta. Pero más fuerte porque estaba ahí. No, y tengo una pregunta para ti, Raúl, y es el tema de el futuro de la música para las personas con discapacidad visual. El futuro de la música para las personas con discapacidad visual hoy en día está en un tránsito, está en un cambio, porque la tecnología ha llegado, pero no ha llegado para todos. Quiero decir que esa tecnología es útil para quien ya sabe musicografía braille o quien tiene el acceso a distintos instrumentos, o a compartir con compañeros a ver qué sabes tú y cómo me lo puedes transmitir. O sea, la transmisión emocional directa de una persona a otra sigue siendo necesaria. Somos mamíferos, somos animales afectivos, necesitamos compartir, necesitamos sentirnos reflejados, y para la música y para la ceguera, me da igual el grado, para cualquier discapacidad visual, es necesaria la transmisión de unas personas a otras. A ese nivel el mundo ha cambiado. Cuando yo era pequeño, en el mismo colegio de la 11, había 13, 14 profesores de música ciegos. Hoy en día, en toda España, no sé si llegará a 2 manos, o a una mano, perdón. Sí, no sé si habrá 10 profesores, no lo sé, no sé si llegará. Y en aquella época podía haber más de 100 sin ningún problema en toda España, ¿no? Y después la profesión, bueno, pues lo que ocurre es que no se ha abordado la especificidad de qué necesidades tiene el músico profesional. Si bien el músico amateur encuentra cauces más fáciles donde expresarse o donde, digamos, donde encontrar su camino, el músico profesional, con lo intricado de la profesión, de la partitura, de la escritura, del estudio, y teniendo en cuenta que se tiene que grabar vídeos para presentarlo a diferentes festivales, a diferentes sitios donde tocar o concursos, bueno, pues nos encontramos que el músico tiene que ser productor de sonido, de vídeo, tiene que saber hacer un cartel, y si estamos con diversidad funcional, discapacidad visual, dificultades de todo tipo, pues ese aspecto, al no haber sido abordado de manera debida, pues se queda, en muchos casos llegan, es verdad que los que llegan son muy buenos, pero es porque el consenso social les permite llegar, por los apoyos, los contactos, el estrato. La ceguera es una discapacidad económica. Si tienes medios a tu alcance, no hay discapacidad. Si no los tienes, estás en lo más profundo del valle. Sí, sí. Muy bien. Sí, Raúl, has repetido un montón de veces la musicografía braille. Sí. Para una persona ciega que se quiera meter en temas de música a nivel profesional, parece que es prácticamente imprescindible. Sí. La musicografía braille es lo que nos permite homologarnos con nuestros colegas visuales. Claro. Si hablamos de un acorde de séptima mayor, desde Fa, pues sabemos de lo que hablamos. Y entonces vas a la partitura y la encuentras, siempre está en el compás 37, te has dado cuenta que esa séptima es mayor en vez de menor, y la puedes encontrar. Y a ver, que tú entras en el compás 42 después del silencio de negra. Necesitamos la musicografía braille, porque si no, ¿cuándo entra la flauta? ¿Cuándo entra el violín? Y te hago la siguiente pregunta. ¿Y sin musicografía braille, hasta dónde llegamos? Sin musicografía braille, hasta donde podemos, efectivamente. Música amateur, que es maravillosa, porque tener música en la vida es maravilloso, pero no vamos a poder desarrollar una profesión completa. Bueno, Raúl, finalmente muchas gracias por todo. Si tienes algo más que decir, y si no, esperamos verte próximamente en cualquier otro encuentro que seguro que vamos a tener contigo o con otros compañeros. Sí, yo habitualmente doy conciertos, conferencias, estoy en mesas redondas, un poco contando cómo es nuestra vida, la vida del músico, que de alguna forma la profesión de músico
es la que hemos tenido los ciegos desde el fondo de los tiempos. O sea, no había otra profesión, desde Homero, que era ciego y contaba sus poemas cantados, hablados, con sus métricas, hasta toda la Edad Media y la Edad Moderna. O sea, hasta que apareció el cupón organizado, el ciego se dedicaba a la música, a los cantares de ciego, a los romances, a los caminos, a las cortes. Y bueno, pues hoy en día que ha mutado y ha cambiado todo, pues yo siempre que se tercia, pues cuento dónde estamos, mi parecer, cómo lo vivo, cómo están mis compañeros, cómo está la gente que quiere aprender, las diferencias con lo visual. Y bueno, es un mundo el de hoy en día en el que todo queremos todo inmediatamente, ¿no? Aprende a tocar el piano en 15 minutos. No se puede, no se puede. O sea, el piano necesita, igual que otras tantas cosas, ¿no? El violín, el arpa, o sea, son cosas, el violonchelo, necesitan estudiar todos los días, y da igual que sea enseñanza arreglada que no. Es la misma la clase, es igual la del conservatorio que la de debajo del puente. Es lo mismo, la misma dedicación. Vas a tener que agarrar la mano y hacer silencio y poner la vida en juego. Eso nos va a ocurrir allá donde hagamos una clase de música. Así que bueno, muchas gracias por contar conmigo. Estamos en contacto y presentes. Venga, muchísimas gracias. Un saludo.